Muy pero muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco. Estamos viviendo días calientes, cataratas informativas, avalanchas de arrepentidos. Sin lugar a dudas hay un interés muy especial por la política, por qué es lo que está pasando con la corrupción más profunda de 12 años de gobierno kirchnerista que está aflorando a la superficie. Lo invito a que se quede. Hoy tenemos, como bien decía Nicolás y Luciana, al ministro de Transporte, a Guillermo Dietrich. Le vamos a preguntar todo lo que él sabe de lo que pasó en el gobierno pasado, pero también todo lo que se vienen. Hay versiones preocupantes. ¿Se van a parar las obras en el actual gobierno de Macri en este año, en el próximo, por el tema del ajuste? ¿Qué sabe de la corrupción, de lo que tiene que ver con las coimas, con los sobreprecios? Mucha gente dice que las rutas las construye un 40% menos de lo que pagaba el kirchnerismo, enseguidita. Y hablando de kirchnerismo, hay alguien que lo conoce desde la raíz, desde la cuna, porque es senador por Santa Cruz. Estamos hablando de Eduardo Costa. Vamos a conocer la profundidad, digamos, todo lo que tiene que ver con esa cuna llamada Santa Cruz, Río Gallegos, allí donde nació el gobierno más corrupto de la historia democrática. Enseguida, Adriana Amado, la doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Nos va a contar cuánto cuestan las campañas electorales, quién las paga, además. Y Federico Aldacasi, bueno, una pregunta que tiene que ver con la fe, con el cerebro. ¿En qué creen los que creen en Cristina? Usted nos va a tratar de explicar ese fenómeno que siguen llegando, se siguen confirmando, esto que yo le decía, el gobierno más corrupto de la historia democrática, y sin embargo hay un núcleo duro que sigue creyendo a ojos cerrados y tiene una fe ciega en Cristina. Y Martín Tetaz, por supuesto. Estamos viviendo momentos económicos realmente complicados con el tema del dólar, con el valor que tiene el riesgo país, que ha crecido tanto. De todo eso vamos a hablar en instantes. Pero yo les decía, a propósito de mi posición editorial, en esta catarata informativa, en esta avalancha de arrepentidos, en esta cantidad de información que está circulando, los periodistas tenemos varias responsabilidades, varias. La primera es la de opinar, aquellos periodistas que quieren ir por el camino de la opinión, fijar una posición, tratar de ordenar un eje para que cada uno tome posición respecto de eso, para que tengan con toda claridad qué es lo que está pasando según mi humilde saber y entender. Esa es una de las miradas y por supuesto que ahora voy a opinar de todos estos temas. Pero además es tan grande la selva informativa que a veces la cantidad de noticias termina desinformando porque la gente es como en un partido de tenis que mira aquí para allá y no sabe bien cuál es el eje. Yo le quiero decir simplemente, tratar de justipreciar, tratar de merituar cuáles son las noticias más importantes, por lo menos del día de la fecha. Hoy, sin lugar a dudas, tiene que ver con estas piñas, con este verdadero ring de boxeo en el que se convirtió el penal de Ezeiza. Allí, en uno de los lugares comunes que tienen los distintos presos que están por la corrupción kirchnerista, y no solamente por la corrupción kirchnerista, anoche se agarraron a trompadas. Dicen que el Pata Medina, Juan Pablo el Pata Medina, un hombre rudo, albañil, un hombre pesado, un mafioso vinculado a la Bocra de La Plata, fue el que empezó básicamente a tomar con cierto humor cuando los allanamientos que hizo Bonadío en Juncal, Uruguay, donde vive Cristina, empezaron a revelar que entre los departamentos que estaban allanando, 2 eran del hermano de Fabián de Sousa, que estaba sentado al lado. Lo empezó a cargar, se empezó a burlar de ellos. Claro, ustedes la juegan de nenes bien, de chicos inteligentes, bien vestidos, siempre ustedes, nosotros somos. Y al parecer discutieron en ese momento, pasaron con los nervios y la tensión que siempre tiene uno cuando ve y va a hacer alguna nota en la cárcel. Y al parecer son de pesos distintos, digamos. Si fuese boxeo no podrían pelear, pues son de categorías distintas por el peso. El Pata Medina, insisto, es muy rudo, es jefe de un grupo mafioso. Dicen que le asestó 3 trompadas a Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López. Dicen que le dejó uno de los pómulos realmente bastante morado, lastimado. Y el que se le llevó de arriba fue nada menos y nada más que el socio Núñez Carmona, José María. Le dicen Nariga. Tal vez por ahí cobró por la dimensión de su nariz, lo digo irónicamente, por supuesto, pero se metió
a tratar de separar, y suele pasar esa suerte de los comedidos, ¿no? Dicen que cuando se puso a tratar de separar, ahí recibió un par de trompadas. Estamos viendo allí parte de esa pelea entre el Pata Medina, entre José María Núñez Carmona y Fabián de Sousa. Bueno, van a tomar cartas en el asunto. Para empezar, los separaron a los tres. Uno fue al hospital de Ezeiza, del propio penal de Ezeiza, y ya la justicia está investigando el tema y es muy probable que lo lleven a distintos lugares y que tal vez tengan algún tipo de castigo por generar semejante batahola en ese lugar. Pero digo, es simbólico también del momento en que estamos viviendo, ¿no? La descomposición, la pelea entre los propios integrantes del kirchnerismo, porque los tres son integrantes del kirchnerismo. Digo porque Claudio Uberti ya es del riñón de Julio De Vido y de Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan con el tema de la valija de Antonini Wilson? Apenas llega a Buenos Aires Claudio Uberti, ¿qué es lo que hace? Se va directamente a la Quinta de Olivos a ver a Néstor Kirchner. Uberti ni siquiera reportaba a De Vido, reportaba directamente a Néstor Kirchner. Era el jefe de la aduana paralela, era el jefe de los negocios con el chavismo de Venezuela, era el tipo que traía, ahora se sabe, según el chofer de Olazagasti, $4 millones en las valijas. María Luján Telpuc, la policía, descubre una valija con $800.000. Todo el mundo sabía que había más valijas que habían entrado por otro mecanismo. En total, dice el chofer de Olazagasti, que entraron 4 palos verdes, $4 millones. Ahora, Uberti es un pescado gordo, porque hasta ahora la mayoría de los arrepentidos, de los que están hablando, tienen que ver con el mundo empresario. Son los que más temor sienten ante la posibilidad de ir a la cárcel. Ahora, les cuento rápidamente que cuando habla Carlos Wagner, está hablando alguien también que trabajó durante muchos años, más de 15 años al lado de Julio De Vido, y cuando habla con un conocimiento absoluto de la situación. Cuando Juan Manuel Abal Medina reconoce que él recibía dinero negro, ya estamos hablando de la banda, ya estamos hablando del kirchnerismo. No estamos hablando de gente de afuera. ¿Qué pueden decir de ellos? Ni le cuento el tema de Germán Nivelo, que es el segundo de Josecito López, y lo de Claudio Uberti, que es una pieza absolutamente clave. ¿Por qué está hablando Claudio Uberti? En aquel momento, cuando fue el tema de lo de Antonini Wilson, al poco tiempo, Néstor Kirchner, enojado, desagradecido aún con sus cómplices de la corrupción, le soltó la mano, lo echaron del gobierno, nunca más lo atendieron y ha quedado sumamente resentido y desprotegido de toda situación que lo pueda dar contención y ayudar. Enojado, hoy se está tomando la revancha y está contando con pelos y señales cómo es esto de que no solamente Néstor, sino Cristina también recibía los bolsos, y cómo es esto de los aviones que viajaban al sur con verdaderas fortunas en los bolsos, y una noticia que no le gusta a nadie, absolutamente a nadie. Digo, no solamente le robaban el dinero al pueblo pobre de la Argentina, porque eso no está en cloacas, no está en escuelas, no está en rutas, sino que además, en muchas situaciones, los aviones que utilizaban eran aviones del Estado. O sea, no solo nos robaban, sino que nos robaban con nuestras propias naves, con las naves que tienen que ver con el Estado. Una verdadera locura. Pero hace una semana, un legislador presentó un proyecto de ley para que sea removido el monumento a Néstor Kirchner, que está en la puerta de la sede del UNASUR ahí en Quito. Bueno, esa moción fue aprobada por amplia mayoría y su discurso nos debería dar vergüenza ajena, porque entre sus argumentos dijo que la estatua del expresidente argentino era una apología de la corrupción rampante. Pidió sacar esa imagen para preservar la dignidad del pueblo ecuatoriano y porque no era un buen mensaje para la educación de los chicos de ese país. Le aseguro, le prometo, que vale la pena escuchar los argumentos de este legislador ecuatoriano. Es conocido por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina. No tiene nada que hacer en el frente del edificio de la UNASUR, el monumento del expresidente argentino. Se sirva a disponer la remoción de dicho monumento, que no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural y que no es otra cosa que una apología al delito y a la corrupción rampante en el gobierno de la Argentina en los años pasados.
Impresionante, ¿no? Es todo un símbolo que representa, insisto, este verdadero derrumbe ético de Cristina y sus cómplices en los tribunales argentinos. Y aquella decisión de entronizar una imagen de Néstor por parte de Rafael Correa también fue un síntoma de época. Los funcionarios más chupamedias de Cristina cantaron en la ciudad a la que le llaman el centro del planeta, en Quito: somos la gloriosa juventud peronista. Y la presidenta acompañó ese cantito junto a Eve de Bonafini, Sergio Urribarri, Carlos Zanini, Nicolás Maduro, entre otros. Cristina, increíblemente, como en trance, se detuvo en el tema de los dedos de Néstor Kirchner. Tocaba la estatua diciendo que Néstor tenía los dedos más finitos y más largos que los de ella. Hoy esa imagen, esa situación es patética, es jurásica, rinde culto a la personalidad del jefe de la asociación ilícita más grande que se haya organizado en democracia para saquear al Estado. No se lo pierda. Proyecto nacional y popular, te juro que los malos momentos, los pibes siempre vamos a estar, porque esto no se fue, lo llevó en el corazón, con la jefa de los soldados. Ahí se lo ve a Cristina Zanini. Está Cristina tocando los dedos de la estatua y haciendo esa reflexión. Imagino que los míos. La hija, no los dedos, pero los dedos de él eran largos y muy finos. Este es el hombre que nos enseñó a querer la política y a los políticos. Está Eve de Bonafini, por supuesto. Está Carlos Zanini, está Jacobo Timerman. Ahí está. Ahí están los funcionarios. Ahí está Zanini. A pesar de la bomba, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no los han vencido. Ahí está hablando Cristina, cantando la parte donde habla de a pesar de los desaparecidos y los compañeros muertos no nos han vencido. Bueno, ya lo contamos 100 veces, que Cristina y Néstor nunca movieron un dedo por los desaparecidos, aún entrada a la democracia, aún estando entre las autoridades más importantes que tenía la provincia de Santa Cruz, tanto como intendente de Río Gallegos como gobernador de la provincia. Ahí está ese monumento que es una vergüenza para los argentinos y que es una muestra también del derrumbe de Cristina Fernández de Kirchner y de todos sus cómplices. Ahí está abrazando a Eve Bonafini y hablando de que va a concurrir a su cumpleaños. Cosas que realmente nos dan vergüenza ajena, pero esto generó en varios rincones de nuestra patria que florecieran exigencias de ciudadanos comunes o de funcionarios para cambiar los nombres de las calles, de las plazas, para retirar otros monumentos de Néstor, que se diseminaron como nunca antes con otro expresidente. Hoy todo está más claro y es una ofensa a los argentinos de bien, a los ciudadanos honrados, designar cualquier lugar público con el nombre del más grande corrupto que hubo en la Argentina junto a Cristina. Por lo pronto, volvieron los reclamos de reemplazar el nombre del Centro Cultural Kirchner, el CCK. La placa que se colocó en la inauguración, la estamos viendo en estos momentos, está firmada por toda la banda estafadora, liderada por Cristina, coordinada por Julio De Vido y ejecutada por José López. La verdad, me parece bárbaro que dejen esa placa porque es un emblema de la caradurez del gobierno. Hoy el debate y la polémica es qué nombre más abarcador, qué nombre más ecuménico, más democrático se le puede poner y que nos represente a todos los argentinos. Algunos hablan de María Elena Walsh, otros dicen Centro Cultural del Bicentenario, otros hablan de la contracara de Néstor, alguien de una honradez a prueba de bala, menos de la que lo suicidó. Estamos hablando de René Favaloro. Es un debate que no es urgente, pero es un debate que nos debemos dar. La historia y los íconos no son cuestiones menores, son expresiones de los anhelos de la población y banderas de lucha por un país más igualitario, más honrado y menos autoritario. En este mismo marco también se reinstaló una idea que en su momento había lanzado, creo que en este programa, Ernesto Sanz, y nosotros potenciamos. Hoy tiene, creo yo, más vigencia que nunca. Por un lado, generar un nunca más
y una CONADEP de la corrupción. Y por el otro, que eso sirva como un acto institucional, como un puente hacia el futuro de una segunda república. Sería una nueva fundación. Ya ocurrió en 1983 con el regreso de la democracia, algo parecido, un pacto no escrito que dice nunca más golpes de Estado y nunca más violencia para dirimir los conflictos políticos. El nuevo acuerdo debería decir nunca más a la corrupción de Estado. Sería algo así como un pacto y un parto republicano que garantizara con normas específicas la transparencia en la vida pública. Por ejemplo, una ley de extinción de dominio, en serio estoy hablando, algo profundo que permita que todos los que robaron vuelva al pueblo y no al proyecto que ha presentado el Partido Justicialista, que patea la pelota para adelante y tarda años en no resolver nada. Una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos para que los aportes sean bancarizados y para que los gastos de campaña, que después Adriana nos va a contar, tengan un límite razonable y no se conviertan en una orgía de publicidad que nadie mira. Una ley que aumente fuertemente las penas a los funcionarios que metan la mano en la lata. Hoy los castigos son muy suaves. Y las distintas instancias, las chicanas, los amparos, las apelaciones, hacen que pasen siglos hasta que haya una condena efectiva. Una ley que le quite los fueros parlamentarios cuando hay una investigación profunda, con pruebas firmes, para que no haya que esperar años y años para condenar a un corrupto hecho y derecho como Menem o como Cristina, por ejemplo. Esa comisión del nunca más a la corrupción, debería estar integrada por personalidades públicas de todo el arco ideológico y con una ética insobornable y con la suficiente autoridad moral para que produzcan el libro negro de la corrupción que describa todos los mecanismos que se utilizaron desde el poder para robarle el dinero a los ciudadanos de a pie. Serían hechos refundacionales. Ahora que las instituciones están tan cuestionadas, están tan atravesadas por la falta de confianza, no alcanza con las promesas de funcionarios que mienten, como hace Cristina. ¿Se acuerda? Será licitado y ejecutado por la municipalidad, pero con un control por parte de YPF. Nadie va a robar nada porque vamos a controlar todo. Quédate tranquila, quédate tranquila. Que todos somos buenos, pero cuando nos vigilan somos mucho mejor. Nadie va a robar nada, quédate tranquila. Le dice a una ciudadana que de la tribuna le grita, que no roben, Cristina. Y ella le dice, quédate tranquila, que nadie va a robar nada. Sobreactuando el gesto como diciendo, nosotros, a mí me venís a decir que van a robar. La verdad que se le veía enojada a Cristina, ¿no? Es que nunca se atrevió a hablar con sinceridad de enriquecimiento ilícito y del robo de más de 3 millones de dólares por día solamente en la obra pública, porque falta computar todos los otros delitos cometidos por Ricardo Jaime en transporte, por Claudio Uberti en la embajada paralela que recién hablamos con Venezuela, donde hubo bicicletas financieras, fondos fiduciarios, dólares en negro, energía con sobreprecios, valijas con miles de dólares sucios como los de Antonini Wilson. Hay una foto que es emblemática de eso, donde lo podemos ver a todos juntos, ¿no es cierto? Ahí están Julio De Vido, Néstor Kirchner, José López y Claudio Uberti. Y a este nivel de corrupción, este era el Estado Mayor, este es el Estado Mayor de la corrupción, pero a estos hay que agregarle los cuentas propistas del dinero ajeno, como Eve de Bonafini y Joclender, Milagro Sala, Amado Vudú y hasta el general César Milani, entre otros. Mire, Néstor y Cristina son un monumento a la corrupción que ahora se está desmoronando. Se derrumba la imagen de ellos y sus seguidores y no les queda otra cosa que correr en auxilio de los malandras, como dice Jorge Fernández Díaz. Con mucha razón, el senador santacruceño Eduardo Costa, aquí presente, pidió la expulsión de Cristina de la Cámara Alta por inhabilidad moral. Y por supuesto que si los representantes de las provincias no quieren mantener la fama de aguantadero VIP, deberían mañana autorizar los allanamientos de los domicilios y el propio despacho de Cristina y posteriormente otorgar el correspondiente desafuero para que el juez Claudio Bonadio procese y meta presa a la expresidenta si él lo considera conveniente. Mire, en la historia, tanto Néstor como Cristina han tenido que hacer malabares con las palabras y apelar a las falsedades cuando tuvieron que hablar de la fortuna que hicieron y eso que
Solo hablaban de la que tenían en blanco. Pobre Néstor, apenas se compró un terrenito para construirse una casa familiar por 27.000 pesos. Desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. No me pasa lo de otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortuna, o no tenían nada, y yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las 3 veces. Soy nacido y criado en Santa Cruz, y compramos un terreno que tiene 1 hectárea, para ver si en mi provincia, lo invertí en mi provincia, no fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, para comprarme departamentos, ni mucho menos. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien, que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia. Bueno, un terrenito de 27.000 pesos se compró, pobrecito. Bueno, claro, 27.000 pesos pues lo compraron a precio vil. Pero ese es otro tema. Dice que son humildes, que apenas se compró un terrenito. Deberían ponerse de acuerdo con Cristina, porque aquella respuesta de Harvard entró en la antología de la mentira. Yo toda la vida he tenido una determinada posición económica que no fue desde que llegué a la presidencia. Todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente, mi estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes, pero los números que manejás, infórmate bien, no son esos. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Es increíble, ¿no? Yo a veces bromeo, más que bromeo, lo digo en serio, pero con cierta ironía. La exitosa abogada que nunca ganó un juicio y perdió el juicio varias veces, ¿no? Es que el cerco sobre Cristina se va cerrando, porque todas las valijas y todos los bolsos conducen a la residencia de Olivos o a su propio domicilio. Solamente lo que escribió Oscar Centeno en los cuadernos dejó registrados 46 viajes al famoso departamento de Juncal y Uruguay con millones de dólares que recibía Daniel Muñoz y que, según la declaración de Carlos Wagner, Cristina controlaba celosa y minuciosamente la marcha de la recaudación ilegal. Avaricia, codicia. Bueno, su propio jefe de gabinete, no un hombre de Cambiemos, ni un opositor, ni un periodista. Juan Manuel Abal Medina confesó que él mismo recibía mucho dinero ilegal, aunque también nos quiso engañar diciendo que él siempre creyó que eran aportes para la campaña. A otro con ese cuento, Juan Manuelito, ya sabemos, era comisario político en aquel momento, a otro con ese cuento. Todos los ministros y los secretarios de Estado conocían a la perfección el aceitado mecanismo coimero y mafioso. El diputado Mario Negri dijo que solo en el tema obra pública se robaron el equivalente a 7 empresas como YPF. Ya lo dije muchas veces, ¿no? En lo personal, en sus características y temperamento, tanto Cristina como Néstor eran insaciables en su codicia y padecían la bulimia del poder y del dinero. Pero más allá de las nuevas miradas, como las de Jorge Fernández Díaz, que él dice que hay un componente setentista de agrupaciones como Montoneros que creían que en realidad robaban o secuestraban para la patria. No era para ellos, era para la patria. Se sentían patriotas al hacer eso. Bueno, y además argumentaban que era para hacer política y en realidad era para quedarse a vivir en el poder para construir un Estado totalitario al estilo de Venezuela. Aquí vale la pena analizar durante un momento lo que se viene con el tema del chavismo. Los negociados de ambos populismos autoritarios y cleptocráticos han sido monumentales. Vamos a tener mucha información porque Uberti era el gerente de ese afano. Y tal vez ahora se conozca porque está hablando arrepentido y cuenta en detalles de otras valijas que hicieron con estafas absolutamente conjuntas con Chávez y Néstor en un momento que ellos eran los pilares de la patria grande latinoamericana. Madre mía, ¿no? El capítulo más dramático, y aquí me pongo muy serio, tiene que ver con el crimen, con asesinatos o amenazas de muerte que nunca quedaron demasiado claras. Hablo de cuando mataron en Chubut al empresario pesquero Raúl Cacho Espinosa. Eso quedó en impunidad. Espinosa había denunciado días antes, en una charla con la doctora Elisa Carrió, los manejos turbios de fondos de una compañía pesquera que había aportado dinero a la campaña electoral de Néstor. Nada se supo del tiro que le pegaron, y escuche bien, y eso que la causa pasó por 24 jueces, les quemaba en las manos.
Estoy hablando, cuando hablo de esto, del fiscal Eduardo Tayano, a quien le secuestraron un hijo el día en que tenía que apelar el vergonzoso fallo del juez Norberto Yarvide, que sobreselló a los Kirchner por enriquecimiento ilícito y luego dijo que lo habían apretado del cogote los servicios para que cometiera ese delito. Le hemos juntado dos momentos históricos de Ollarvide. En aquel momento, cuando le mentía a Dios y a María Santísima y a los mobileros periodistas diciendo que no había encontrado ningún elemento, y luego, de nuevo, cuando le decía a los mobileros hace pocos días que lo habían apretado del cogote. El crecimiento patrimonial cuestionado y que fue motivo de toda esta investigación resulta justificado, ante lo cual yo dispuse sobreseer al matrimonio. La causa en estos momentos se encuentra en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que podrá estar de acuerdo, consentir mi decisión o no estar de acuerdo y apelar. También puede hacer lo propio el doctor Tayano, quien ya está notificado y corren los días para la apelación. ¿Nunca recibió un peso? ¿Rechaza haber cobrado? Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. En el tema yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Bueno, me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner, y dice él al final, en la primera parte, que el fiscal Eduardo Tayano tenía toda la posibilidad de apelar si le parecía mal. Ya dijimos qué pasó con el hijo de Tayano. Estoy hablando, cuando hablo del crimen y de la muerte, no solamente de lo que podría haber ocurrido con el hijo de Eduardo Tayano, no solamente con lo de Cacho Espinosa, hablo del patético José López, que miente diciendo que no sabe de quién son los 9 millones de dólares y tampoco quiere saber, dijo, porque temo por mi vida y por la de mi familia. ¿Está diciendo que alguien los puede matar a José López? ¿O que a Ollarvide? ¿Ollarvide tiene razón cuando dice si me quieren matar, que me maten? Tal vez por eso Cristina lloró angustiada y cargada de odio contra quien trabajó más de 20 años con ella y con su marido, la gran actriz Cristina Elizabeth. Yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible, porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Lo odié, dice, quebrada en llanto. Ahora, si de muertes hablamos, ¿qué decir del asesinato de Alberto Nisman? O de la amenaza de Cristina a Julio De Vido cuando amagó con renunciar. De acá te vas con los pies para adelante. Dicen que le dijo en el entorno del ex ministro, O el triple crimen de la efedrina de Aníbal Fernández y los Zacarías. Mire, donde hay tanta corrupción, tantos chanchullos, tantas matufias, siempre merodea la venganza, el ajuste de crimen, el ajuste de cuentas y el crimen. El humorista Rolo Villar definió en Radio Mitre con mucho filo todo. Cristina no quiso entregar la banda y la banda la entregó a ella, dijo. Es que hay 45 presos en este momento vinculados con algún tipo de corrupción durante el kirchnerismo. Hay un meme que es tragicómico y dice, el penal de Ezeiza se quiere independizar de la Argentina. Ya tiene ministros, secretarios de Estado, vicepresidente y próximamente presidenta. Y eso que le faltó agregar, que también tiene a un jefe del ejército preso por ladrón y por violador de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Y por último, el peronismo y el Papa Francisco. La gran pregunta es si el peronismo no kirchnerista se va a enterrar con Cristina o la va a acompañar solamente hasta la puerta del cementerio. Esa es la verdad número 21 de las 20 verdades del peronismo. Hay un espacio inmenso para que el justicialismo se despegue como nunca y se recicle como siempre. Alguien o algunos deberían repudiar fuertemente el mecanismo de corrupción generalizada durante más de 12 años y edificar un partido con los viejos valores de la justicia social, pero con una impronta republicana, que respete los resultados electorales y trate de volver al poder con armas lícitas, como tener, por ejemplo, mejores ideas y mejores candidatos. Por ahora, el silencio de la mayoría y la tibieza de algunas declaraciones no le permiten al peronismo sacarse a Cristina de encima. El párrafo final para el Papa Francisco creo que dio un paso gravísimo
con la presencia de sus dos dirigentes más cercanos en el afecto y en la práctica, acompañando a Cristina y justificando su inocencia y su honradez. Hablo del embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, el ex embajador, y del jefe de los piqueteros de los Cayetanos, Juan Grabois. Mire, una cosa es que el Papa Francisco, de su juventud bergogliana, desde Guardia de Hierro, comparta la matriz anticapitalista de los 70, cosa discutible, pero absolutamente lícita, son ideas. Y otra cosa muy distinta es que la presencia de sus hombres, aunque ellos digan que fueron a título personal, respalden a gente que cometió delitos monumentales, como Cristina, como Eve, como el Pata Medina, como Milagro Sala, entre los más notables que reciben afectos, rosarios y bendiciones. Eso le genera al sumo pontífice un costo innecesario en su relación con millones y millones de fieles. Así definía Grabois a Cristina en su inocencia. Te lo digo con convicción. Yo personalmente estoy convencido de la inocencia de Cristina. No la considero una mujer corrupta. Leí bastante lo que salía ahora. Y la verdad es que veo que la nombra 2 veces en los cuadernos. Yo no creo en que Cristina haya discutido con el señor el chofer, que había que reiniciar la recaudación de las coimas. Bueno, Cristina, no quiero responderle a Grabois, no soy quien, pero digo, Cristina no es inocente. Jamás en la historia una presidenta se enriqueció ilícitamente de semejante forma. Nadie tuvo tantos procesamientos, embargos, juicios orales en marcha y pedidos de desafuero para que vaya presa. Hay una verdad que muchos no quieren ver. Algunos por fanatismo ideológico, por complicidad o porque no quieren asistir a su propio final. El derrumbe de Cristina es el derrumbe de muchos y ya comenzó. Hasta en Ecuador retiraron la estatua de Néstor. Nadie le quiere rendir homenaje a un símbolo de los negociados y las coimas. La única verdad es la realidad. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches, ministro Dietrich, ¿cómo le va? ¿Qué editorial, eh? ¿Qué le pareció? Que digo, no la editorial, sino de estos temas, digamos. ¿Qué es lo que más le impacta? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Cree que hay algún error en la información? Cuénteme un poco ya como dirigente político, como hombre de Cambiemos. Una reflexión primero, si me permitís, sí, escuchándote atentamente y pensando mientras hablabas. Son 35 años de democracia, porque hablaste de refundación, de 1983, uno vuelve a esa época, yo estaba en segundo año del colegio, y este proceso después de 35 años, lo que hay es un profundo cambio ahora, y este es el cambio que eligió la gente en diciembre del 2015. Y creo que eso no es menor, porque esto solo está pasando porque Mauricio Macri es presidente, y Mauricio Macri es presidente porque la gente lo eligió. Y la gente eligió una persona que venía de gobernar 8 años, que trabajó con transparencia en la ciudad de Buenos Aires, que hizo obra, que las obras las anunció y las terminó, en una contracara con ese kirchnerismo, que todos teníamos la intuición, la sensación, la impresión de que era altamente corrupto. Hicimos nosotros 27 denuncias penales, Alfredo, de Vialidad Nacional. 27 denuncias penales, cuando estaba Iguacel en Vialidad. Exactamente, pero en el gobierno se hicieron un montón de denuncias penales. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Porque cuando mostraste lo de Ecuador y un diputado, un senador ecuatoriano hablando de lo que pasó en Argentina, claramente es triste, porque todos estábamos acá. Y lo vivimos. Y las consecuencias de estos son parte de los problemas que tenemos. Pero también creo que es el momento para decir, qué bueno que está pasando esto, qué bueno que esta justicia esté actuando, qué bueno que haya gente presa, qué bueno que no haya más impunidad y no sea más lo mismo ser inocente, ser transparente o corrupto en Argentina. Estaba pensando, ministro Dietrich, 2 cosas. Primero, usted tiene una formación en el mundo empresario, al comienzo con su padre, con un nombre. ¿Qué le produce ver a empresarios argentinos que por primera vez se muestran temerosos, se atropellan para arrepentirse y para contar que pagaron coimas, que hubo sobreprecios? ¿De qué manera se va a reconstituir esa clase empresaria? Porque hay algunos que, no sé si estarán a favor de la corrupción, pero por lo menos dicen,
ojo que esto va a tener más recesión porque las empresas se van a paralizar, no va a haber a quién encargarle las obras, son empresas muy grandes. Bueno, ¿qué ve usted cuando mira a gente que viene, digamos, del mundo empresario? Yo te digo, en Argentina había una matriz de privilegios. Quienes estaban cerca del poder, cerca de la contratación del Estado, que han sido gente que fueron privilegiados, que son políticos, empresarios, jueces, sindicalistas. Yo creo que es parte de todo ese problema que hemos tenido. Pero me preguntás de empresarios, y en Argentina tenemos grandes empresarios. Tenemos tipos que han construido las empresas de Internet más grandes de Latinoamérica. Mercado Libre, Marcos Galperín. Sí. Ayer a la noche comí con un amigo y me contaba que está trabajando en una empresa de 2 jóvenes argentinos, residuos de Litva, que crearon una empresa de blockchain, que son estos sistemas, viste, con los bitcoins y las monedas virtuales, todas estas cosas complicadas que no son fáciles de entender, que tiene oficinas en Argentina, en Estados Unidos, en Australia y no sé qué cuarto país. Esos también son los empresarios argentinos. Y Argentina, lamentablemente, somos un poco todo esto, donde nuevamente, durante décadas, no hubo sistema de premios y castigos. Un funcionario honesto y un funcionario deshonesto no cambiaba nada. No cambiaba nada. Ahora sí. Ahora, cualquier funcionario político sabe que si roba, puede ir preso. Hasta hace poco, cualquier funcionario político, si robaba, tenía un problema moral, tenía un tema que no podía mirar a sus hijos a los ojos, pero no iba preso. Lo que te decía al principio, este es un cambio muy profundo que está produciéndose hoy en Argentina y que creo que como argentinos tenemos que estar muy orgullosos que esté pasando. ¿Han pensado en el gobierno, en el gabinete, en la reunión con el presidente Macri, de qué manera afrontar esta nueva situación? Me refiero a que hay muchas empresas que están con sus conducciones descabezadas porque están presos o en una situación muy complicada. ¿De qué manera se puede hacer para que siga funcionando la economía y sigan funcionando las empresas, castigando por supuesto a los corruptos, ¿no? No ser ansiosos, dejar a la justicia que trabaje. Digamos, creo que todos tenemos cierta ansiedad con esa justicia que mucho tiempo fue muy lenta, de que querramos decisiones hoy, y esto es un proceso. Separar a las personas de las empresas. Si hablamos de empresas constructoras, cada una de estas empresas tiene 100 empleados, miles de empleados, cientos o miles de empleados, donde hay personas que trabajan en la obra todos los días. Seguro. Administrativos, financieros, arquitectos, la señora de limpieza de la oficina. Gente absolutamente inocente y trabajadora. Y que no pueden pagar ellos Seguro. Por lo que hicieron un directivo, un dueño, quien fuese. Por lo tanto, el gobierno está trabajando en esa línea y en eso también transmitir tranquilidad. La gente trabaja en las empresas. He ido a muchas obras estos días. Estuve hoy en San Miguel, ayer estuve en Quilmes y las personas de la construcción te preguntan, porque o ven tu programa o ven los sitios de internet y creo que a ellos les tenemos que transmitir tranquilidad y el gobierno vamos a ir trabajando para que no tengamos desde este lugar ningún impacto en la obra pública. Estamos haciendo la mayor inversión de infraestructura que se hizo en la historia, pero desde diciembre del 2015, Alfredo, todas nuestras licitaciones son transparentes, son en internet, no se venden más los pliegos. Tenemos los informes que había 2 o 3 empresas en cada licitación, hoy hay 7, 8, 9, 15 empresas, tenemos licitaciones con 25 empresas participando. Lo dijiste en tu editorial, los precios de la zona de infraestructura cayeron 40-50%. Construir hoy una ruta vale un 40% menos. Una autopista, 4.5 millones de dólares valía, 2.5, 2.6 millones de dólares vale. O sea que cada 100 millones de dólares que se gastaban en ruta, en aquella época, 40 millones se lo robaban. El 40% menos. No, creo que había un sistema en el cual todo era más caro. Claro. Que parte podría ser corrupción, pero parte falta de competencia. La realidad es que si vos estás solo, si no tenés ningún programa compitiendo, y vas a estar más relajado que si tenés 5 programas compitiendo y vas a pensar más la editorial. La cartelización encarecía los precios, más allá de la corrupción. Aparte, se hacía mal la obra, y Eduardo lo conoce. Claro. Santa Cruz se hizo rutas por todos lados. En algunos casos se empezaron y no se terminaron, en otros casos se hicieron los acopios y quedaron ahí.
Pero en otros casos se hicieron. En la provincia de Buenos Aires, la ruta 3, la 7, la 8, la 5, son rutas donde tienen más tránsito a Argentina. Sí. Y no se hizo nada. La ruta 34 que va al NOA, la ruta 11 que va de Santa Fe al noreste, a Formosa. No hicieron las obras. Todas esas rutas no se hicieron. Entonces, el problema que vivimos es que no solo hubo una altísima corrupción, sino que se invirtió mal la plata. Y en muchos casos, por incapacidad, porque era gente que no sabía, que no estudiaba y que no veía cuáles eran las necesidades que tenía realmente el país. Todo eso cambió en diciembre del 2015. Hoy, en diciembre del 2015, Alfredo, había 2.800 kilómetros de autopista. Sí. Es lo que hizo Argentina en 65 años. 2.800 kilómetros de autopista. Hoy tenemos 1.700 kilómetros de autopistas, entre los que hay en construcción y terminados. Y en 2 meses arrancamos 1.000 más. Vamos a tener 1.000 y pico, 2.800 kilómetros. En diciembre del 2018, sí, en construcción o terminados, que es lo mismo que Argentina hizo en 65 años. Eso cambia radicalmente, no solo los accidentes en las rutas, los costos logísticos, la forma en que nos podemos conectar, una persona que vive en Bahía Blanca que se quiere conectar con alguien que vive en Olavarría o alguien que vive en Jujuy, a Salta. Ahora, ministro, me queda claro, corrupción más cartelización, por lo tanto encarecían los costos. La pregunta que yo creo que mucha gente que está trabajando en la obra pública se hace, y por eso se la quiero trasladar a ustedes, el ajuste, el achique económico que está necesitando hacer el gobierno y que ya lo ha planteado, ¿implica paralizar alguna obra que esté en marcha? ¿Implica dejar de hacer alguna obra planificada para este año o para el que viene? Eventualmente sí, alguna obra que esté planificada se va a demorar el comienzo, pero lo más importante es, el año que viene, Alfredo, va a haber más obras de infraestructura en Argentina que las que hubo este año. ¿El año que viene más obras que este año? ¿Por qué? Porque venimos trabajando, porque Argentina generó confianza, porque el presidente Macri fue a recorrer el mundo y dijo, cambiamos, los argentinos, no solo el gobierno, y iniciamos un proceso para las PPP. ¿Qué son las PPP? Se ha hablado mucho, pero seguramente cada vez que voy a una reunión pregunto y algunos saben y otros no tienen ni idea. Propiedad de participación privada. Exactamente, participación pública-privada. Un sistema que nos permite hacer obras de infraestructura, en este caso rutas, y que se paga en 15 años. Vos fíjate qué diferencia. Antes se daba 30% de anticipo, que algunos dicen que ese anticipo era Monsanto, y la obra después se hacía o no se hacía, pero sumamos que se hacía. Ahora se hace la obra 100% y la cobrás durante 15 años. Entonces esto nos permite poder, con estas licitaciones de PPP, que fueron muy exitosas, vinieron empresas internacionales que empiezan ahora en los próximos meses, reemplazar y incrementar las reducciones que tenemos que hacer en algunos temas por la cuestión presupuestaria. ¿No se frenó esa inversión extranjera por temor? Porque a veces los capitales tienen tanta cobardía que dicen, no, Argentina no porque está llena de corrupción, Argentina no porque puede volver Cristina, Argentina no porque se está investigando la corrupción. ¿No se han frenado ninguna de esas inversiones de esas empresas extranjeras que usted dice? Todo lo contrario, porque la otra vez me lo preguntaba una persona. ¿Vos crees que en el mundo esto no se sabía? Los embajadores que estaban en Argentina en el kirchnerismo, ¿pensás que no tenían ni idea de esta cosa que pasaba? No, sabían absolutamente porque muchas veces recurrían a la embajada los empresarios. Las empresas constructoras que estaban acá, Motangil, empresa portuguesa, que se fue de Argentina. ¿Por qué piensa que se fue de Argentina? Porque no podía participar. OHL, una empresa española que tenía la autopista Ezeiza Cañuelas. El kirchnerismo le dijo, mientras vos estés acá, nunca más se va a aumentar la tarifa del peaje. Le tenés que vender a este señor. ¿A quién? A Cristóbal López. ¿Lo querían obligar a venderle? No, lo querían, no, lo obligaron. Lo tuvieron que ir. Motangil, la empresa portuguesa, en su directorio había dicho, nosotros no volvemos nunca más a Argentina. Uno de estos PPP, ¿sabes quién lo ganó? Motangil, la empresa portuguesa. Vienen a Argentina e invierten $1.000 millones. Ahora. Empiezan pusieron una póliza, un seguro a primer requerimiento de $100 millones. Esto nunca pasó. Claro. Si no empiezan la obra, si fallan en algo, nosotros los ejecutamos en $100 millones, con lo cual hacemos obras en Argentina.
La última semana recibí a 2 empresas extranjeras aéreas. Una, no quiero decirlo porque todavía no es público, pero una de las más grandes de Latinoamérica, que quiere invertir $750 millones para crear una empresa aérea en Argentina teniendo 35 aviones. ¿Para volar en Argentina para volar solamente en Argentina, o para...? doméstico y doméstico internacional. Otra empresa chilena, ya se ha hablado un poco más, JetSmart, estamos en conversaciones, que quiere volar Palomar-Chile, empezando por ahí. Estuve hablando el fin de semana, la semana que viene voy con el presidente a Chile, que hacemos una bilateral de 2 países, y me junto con la empresa JetSmart para ver cómo seguir avanzando en las conversaciones de que van a venir a operar en Argentina. ¿Por qué? Porque nuevamente, durante el kirchnerismo, vos querías venir, Eduardo Costa, que es empresario, quería poner una empresa aérea en Argentina y no la podía poner. Decía, no, bueno, porque es opositor. Venía Avianca, quería poner una empresa en Argentina, aérea. Poner una empresa aérea, ¿qué significaba? Comprar aviones. Sin duda. $80 millones cada avión. Contratar pilotos argentinos, tripulante cabina. No la podía hacer. Desde diciembre del 2015, esto cambió. Hay más empresas, vienen inversiones, se contrata más gente y paradójicamente, ¿qué está pasando? Que en julio tuvimos récord histórico de pasajeros transportados en Argentina. Nunca voló tanta gente en el país como en julio este año, con una economía que todos coincidimos que está un poco fría. Aún así, tenemos récord histórico. Ministro Dietri, le hago la última pregunta y le pido síntesis porque me queda poco tiempo. Estoy tentado de hacerle varias preguntas a Eduardo Costa, ¿no? Porque él los conoce desde el origen, desde la cuna. Digo, si eran tan, digamos, no solo tan corruptos, sino tan obsesivos con ese dinero ya en aquella época, o fueron perfeccionando su nivel de corrupción. Pero la pregunta tiene que ver con, usted que lo conoce, que lo ve casi cotidianamente el presidente Macri, ¿de qué manera lo afectó el tema de que su primo hermano, que Ángelo Calcaterra, estuviese implicado en esto y haya confesado que él también pagó dinero ilegal? El presidente tiene, por sobre todas las cosas, una convicción de lo que hay que hacer y en eso tiene una firmeza, una visión que es admirable. Y sobre todas las cosas, en las cuestiones de transparencia, y hay primo, amigo, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Y nuevamente, yo soy reiterativo con esto, Alfredo, pero este es otro gran cambio. Digamos, acá no tenés en Argentina de hoy ningún empresario cercano al poder, de esos que en todos los gobiernos vos veías las estaciones y aparecían y crecían esas empresas constructoras amigas, esos gente de los negocios, los secretarios de los presidentes, ¿no? Que era algo bastante estigmático de gente que tenía un poder enorme. Los secretarios del presidente de Mauricio Macri, Darío, es un tipo joven, común, que, viste, que lo ves por la calle y no sabes quién es. Los hijos del presidente. ¿Qué hacen los hijos del presidente? ¿Qué hacían los hijos de los presidentes antes? Y el rol que tenían. En eso, Mauricio, es una persona normal, que le toca ser presidente, que obviamente le impacta una cuestión con un familiar, con un primo, porque tiene afectos, porque tiene amigos, porque tiene familiares, pero que va a ser riguroso en cuanto a lo que diga la ley con cualquier persona, sea cercana o sea lejana. Ministro, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, por supuesto que estamos con ganas de entrevistar y de conversar con Eduardo Costa, un senador que conoce desde Santa Cruz, a los Kirchner desde chiquititos nomás, de cuando empezaron en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz. Quiero escuchar a Adrián Amado respecto de las campañas, quién las pagan, cuánto cuestan. También a Martín Tetaz, que nos va a explicar qué está pasando con la economía, que al parecer ha vuelto a caer en terapia intensiva, y a Federico Andajasi, que nos va a contar en qué creen los que creen en Cristina. Ya venimos. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Real Estate, más de 150 stands y 500 opciones de inversión a nivel nacional e internacional. El 22 y 23 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Invita a Grupo Adrián Mercado. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible.
Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Bueno, lo prometido, estamos con el senador por Santa Cruz, Eduardo Costa. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo le va? Hablamos el otro día por la radio y me pareció interesante este planteo que usted hace respecto de pedir la expulsión, dígame si estoy correcto, cómo me expreso. ¿La expulsión de Cristina del Senado? Exclusión. Dice exclusión, perdón. La Constitución Nacional dice en su artículo 66 que el Congreso puede pedir la exclusión de alguno de sus miembros por inhabilidad moral. ¿Y eso qué necesita? Usted hace una presentación, ya Nosotros la hizo. Hacemos una presentación, eso va a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el caso del Senado es la que está presidida por el senador Dalmacio Mera, del PJ, y de ahí sale un dictamen, eso va al recinto, y en el recinto necesitamos 2/3 de los votos para poder excluirla por inhabilidad moral. Y un dato le quiero dar. El anterior caso de exclusión fue presentado por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y quién fue? Cuando uno ve la argumentación de los motivos por los cuales Cristina Fernández de Kirchner pedía la exclusión de Luis Barrionuevo, en ese caso, en ese momento era senador por Catamarca, que no se dio la exclusión, pero los motivos que tenemos hoy, pero los pasan, pero... Son nene de pecho al lado de los motivos que ver. ¿Y usted cuáles son los...? Por supuesto que hay muchos motivos, pero ¿cuáles son los 2 o 3 motivos principales por los que usted propone que Cristina sea excluida del Senado? Mire, básicamente nosotros en el Congreso de la Nación representamos al pueblo argentino, representamos a la provincia y representamos ese espíritu. O sea, nosotros estamos ahí en función de una representación. Claro. Esa representación se basa básicamente en una serie de conductas que el pueblo argentino le pide a sus representados. Sin duda. En lo que hace a la transparencia y al manejo de los fondos públicos y la rendición de esos fondos públicos, forma parte de ese mandato que le da el pueblo argentino a cada uno de sus representados. Entonces, cuando se viola ese principio de representación, se está violando el espíritu, yo le diría, democrático y republicano. Claro, sí, el contrato además que se establece con la población. Ese es el contrato social entre el pueblo y cada uno de nosotros, ¿no? Está muy bien. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que eso camine, de que eso tenga algún tipo de andamiaje, o cree que el peronismo, incluso el peronismo no kirchnerista, va a frenar esa posibilidad? Yo creo que el peronismo lo va a frenar. La verdad que ha costado mucho avanzar en el Congreso con el pedido del juez de allanamiento a los domicilios. Ha costado avanzar muchísimo. Eso se va a votar mañana. Eso se vota mañana. ¿Y cree que tampoco va a salir?
bueno, hay parte del peronismo, el senador Pichetto dice que él dejó libertad de acción. Dejó libertad de acción y que hay muchos dentro de ese bloque que no van a acompañar ese pedido de allanamiento. También ha costado muchísimo, bueno, el resultado fue que no pudimos avanzar con el desafuero que había pedido Bonadío en otra causa para la posterior detención de Cristina Fernández de Kirchner. Se nos ha complicado la ley de extinción de dominio. Claro, el proyecto Mañana no va a salir la extinción de dominio que viene de la Cámara de Diputados, sino que en realidad es como que no sale una ley de extinción de dominio, porque no se avanza sobre los casos de corrupción actuales. Por ejemplo, si sacamos la ley de extinción de dominio que propone el PJ, ninguno de los bienes de Lázaro Báez, de Cristóbal López, del kirchnerismo, de López, nada de eso. Vuelve a la gente. Vuelve a la gente. Es increíble. Senador, usted que los conoce desde chiquitos, digamos, desde que comenzaron en la Intendencia de Río Gallegos, de todo lo que ha pasado, primero, ¿hay algo que le llama la atención? ¿Hay alguna novedad respecto de cómo era el sistema y el esquema de asociación ilícita en las provincias? ¿Han perfeccionado en algo? ¿Y cuál cree, según el conocimiento que usted tiene, alguno de los personajes que estén dando vuelta, que no le demos la importancia que usted cree que realmente tiene? Yo le digo, el mecanismo era el mismo, se fue perfeccionando en el sentido de que hubo más volumen de dinero. Porque lo que nosotros estamos viendo, creo que usted lo dijo bien, es la parte de la obra pública, es la parte que manejaba Centeno. Acá no está, por ejemplo, el negocio del juego. Claro. Ahí no está el negocio del juego, que era $1 millón por día que le pagaban a Néstor Kirchner por habilitar el juego en la capital federal, Cristóbal López. Claro. ¿Sí? $1 millón por día. Sí, eran más o menos $100 por máquina por día. Claro. Que le pagaban a Néstor Kirchner en efectivo, misma metodología. Acá no está, por ejemplo, los 48.000 millones de dólares que el kirchnerismo compró de energía afuera. O sea, acá no están ni los barcos ni el gas en Bolivia, ni el barco de gas envasado. Y acá no están los 68.000 millones de dólares de subsidios a las empresas energéticas. Entonces, y en todo eso el kirchnerismo mordía. En todos esos casos mordía. Yo creo dos cosas que primero, me parece que ya tenemos empresarios que dijeron que pagaron las coimas. Creo que yo diría que el arrepentimiento de Wagner creo que es el que más aporta sobre cómo estaba organizado la capitalización. El gerente de todo ese exactamente, club, ¿no? Que se quedaban con el 10 y el 20%. Me parece que lo de Lázaro Báez no figura acá, pero Lázaro Báez es la parte más avarienta del modelo kirchnerista, porque se quedaban con el 100%. El ministro decía, en Santa Cruz hubieron 2.000 millones de dólares en obras que los cobraron y nunca hicieron la obra. 2.000 millones. 2.000 millones, por eso es que Lázaro Báez está preso. 2.000 millones de dólares en obras, en rutas de ciudades muy pequeñas y que nunca hicieron la obra. No movieron 1 metro cúbico de tierra. Entonces, tenemos esa denuncia, tenemos el arrepentimiento de Centeno, tenemos el arrepentimiento de Uberti. Yo creo que el gobierno o la justicia debería hacer ahora una recompensa para la última milla. O sea, ¿a dónde dejaron guardado ese dinero físico que viajó a Río Gallegos? ¿En qué departamento está? ¿En qué casa está? ¿Dónde está enterrado? ¿En qué estancia está? ¿En qué estancia está? Me parece que nos está faltando el último arrepentimiento para poder cerrar este ciclo. Bueno, tal vez Uberti, todo este círculo. Tal vez Uberti lo sabe. No, yo creo que Uberti Uberti no lo sabía. Uberti dejaba los bolsones en Olivos o en el departamento de Cristina. De ahí se juntaban en alguno de los dos lugares, los llevaban en el avión, los llevaban en el Tango 01, los llevaban en el Tango 10 cuando viajaban. Yo creo que el aporte lo puede hacer San Felice. Osvaldo El Bochi y San Felice. Sí, hay muchas fotos en Santa Cruz, por ejemplo, de que llega el avión y San Felice sale con los bolsos. Con sus bolsos, ¿no? Son muchos más que lo que uno lo ve, pero, no, por supuesto. Pero creo que lo que nos está faltando para cerrar todo este círculo sería extraordinario si se descubre dónde está enterrado. Y estamos hablando de muchísimos millones de dólares. Y hoy
estuvimos trabajando en el gobierno, con áreas del gobierno sobre el tema del ajuste y la necesidad de hacer, y 10.000 millones de dólares, que debe ser lo mínimo que el kirchnerismo se apropió de diferentes cajas, sí. ¿sí? Es el ajuste que hoy tiene que hacer la Argentina, ¿sí? Que es el ajuste que tiene que hacer hoy la Argentina. Y una cosa más le quiero decir, que lo escuchaba el ministro, dice qué suerte que tenemos los argentinos, que ya hemos terminado, que está avanzando la justicia, que hay 45 presos en Santa Cruz. Todavía esta banda sigue trabajando y eso es algo que nos interpela a nosotros como santacruceños, que tenemos que seguir trabajando políticamente para acabar con esta organización que se ha quedado en Santa Cruz y que sigue sosteniendo los mismos procedimientos. Es increíble que en un lugar, en una tierra como la nuestra, que es segundo exportador primer exportador de minerales metalíferos, segundo productor de petróleo y gas, tenemos la segunda vaca muerta, el 50% de la población tenga problemas de agua, durante 2 años, 1 año sin clases, tenemos problemas con la salud. Es increíble, es la provincia que más ha crecido la pobreza en la República Argentina. Por lo tanto, nosotros, los de Cambiemos, tenemos un gran trabajo para hacer para poder terminar con el kirchnerismo en el último lugar, que es la provincia de Santa Cruz. Senador Eduardo Costa, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Yo quiero saber cuánto cuestan las campañas, quién las paga, me lo va a contar la doctora Adriana Amado. Quiero saber por qué, en qué creen los argentinos que todavía creen en Cristina, me lo va a contar el licenciado Federico Andajasi. En instantes, ya venimos. En su viaje al fin del mundo, Darwin hizo aportes fundamentales a la geología argentina, sobre volcanes, terremotos y la cordillera de los Andes. Sé parte de la historia. Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018, del 5 al 7 de septiembre en la provincia de Salta. En agosto, el mes del niño está en Garbarino. Podés encontrar el regalo ideal al mejor precio. Un mes para aprovechar con increíbles ofertas y lanzamientos para regalar. No te lo podés perder. Garbarino, garantía de confianza. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Encontrá tu punto de vacunación en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI. Bueno, vamos a arrancar escuchando a la doctora Adriana Amado respecto de quién paga las campañas, cuánto cuestan, pero los voy a invitar porque se han portado bien con un vinito. Disculpe que pase por adelante. Pero usted haga como que fuera su programa. Usted yo todavía no me porté ni bien ni mal, usted se porta bien siempre, ¿Ah, sí? Andajasi, Bueno, siempre, salvo... Gracias. Mi madre no decía lo mismo. No me hagas declaraciones, no me hagas declaraciones. Le escucho, Adriana, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta una campaña? A ver, muchos de los arrepentidos han declarado que los aportes eran para la campaña. Y todo el mundo como indignado. ¿Cómo para la campaña? ¿Cómo puede ser para la campaña? Me parece que una de las tantas cosas que nos tiene que ayudar estos episodios es también a repensar la forma en que tenemos organizado el financiamiento de las elecciones y lo que significa hacer una campaña. ¿Sabes cuánto cuesta hacer una campaña en Argentina? No lo que dicen, no lo que declaran, todos coinciden. La verdad, el número. Todos coinciden y hay muchos informes de CIPEC, de Poder Ciudadano, que asumen que está subestimado porque hay un tope legal que establece la ley de 2009. Por lo bajo, consultores internacionales, hablé con varios en distintos países,
estiman que una campaña en Argentina no puede bajar menos de 100 millones de dólares. 100 millones. Campaña presidencial también. Campaña presidencial. 100 millones de dólares. Increíble. ¿Cuánto cuesta en Colombia? Un 10% de eso. 10 millones. Recientemente hubo una campaña presidencial, declararon 5 millones los candidatos, pero también estiman que eso también estuvo subestimado. En Bolivia más o menos la misma proporción, es decir, estamos hablando en un 10%. El único país que es un poquito más caro que en Argentina es en México, claro, que puede ser incluso el doble. Ahora, ¿por qué en Argentina se puso el tope de 160 millones? ¿Por qué también es tan caro hacer una campaña? Hay algunos factores que deberían tenerse en cuenta y uno, y no menor, es la mercantilización de la política en la Argentina. Argentina es un territorio muy extenso. Para cubrir una campaña en todo el territorio hay que hacer una logística importante y en la mayor parte de los países la política tiene una cuota de voluntariado. En Argentina no existe el voluntariado. ¿No hay militancia, dice? Casi toda la militancia, si no es rentada, claro, genera gastos, y si no, genera el segundo factor, que es el clientelismo. Claro. Si en muchos casos, muchos de puestos, prebendas, subsidios, de distinto tipo, claro, y esto no es una cuestión solo del kirchnerismo, es un modus operandi de toda la política en la Argentina. La logística, te decía, es un país muy grande, uno de los más grandes. Otra de los grandes males que tiene es la campaña permanente. En algún momento se instaló que ya en este año, estamos hablando de la campaña del año que viene, ya se están movilizando los candidatos, ya están viajando, ya están viniendo, ya están diciendo yo me voy a proponer, yo no me voy a proponer. Todo eso es dinero. Cuando muchas veces en las redes se discute, qué lindas las marchas, bueno, no importa si son espontáneas o no son espontáneas. Cada vez que se moviliza una marcha para cualquiera de los temas, que también tiene que ver con esta campaña permanente, porque mucha no tiene que ver solamente con la resolución de un tema, sino para establecer una posición política en un determinado partido, son millones. Y son millones que tampoco se pueden declarar o se pueden blanquear como establece la ley. Entonces, fíjate que en el 2009 se estableció un tope para las campañas que, cuando informan los gastos, se fuerza a que entren los números, está de la Junta Electoral, la declaración de todos los partidos. Ahora es el 10% de esto que se estima por lo bajo por consultores que intervienen en estas cuestiones. Con lo cual, estamos hablando de un 90% que bien podría ser este aporte para la campaña. Pero hay otro agravante. La ley establece que el privado puede aportar el doble que el empresario. ¿Y eso? La ley dice que el privado puede aportar hasta un 2%, cualquier privado puede aportar hasta un 2% del monto total de estos 160 millones de total. Es decir, que un privado podría aportar hasta 1.600.000 y, un privado podría apostar 2%, 3.300.000 y un empresario la mitad. La mitad. ¿Por qué? Bueno, querían que no haya empresas condicionando la campaña. ¿Y sabes cuál fue el efecto? Sí. En 2007 sabemos que los empresarios que aportaron la campaña mayormente era la industria farmacéutica, sí, lamentablemente. Claro, las famosas droguerías. En el 2009, en la campaña de 2009, sabemos, porque en ese momento no estaban este tipo de topes, que fueron mayormente los agropecuarios que aportaron a la campaña. A partir de entonces no sabemos quiénes son los empresarios. ¿Por qué? Porque como está subestimada su participación, entonces también ahí tenemos un circuito por el cual aparecen estos aportantes truchos que de alguna manera encubren, son empleados de ciertas empresas que, como no pueden blanquearlo porque la ley no lo permite, lo ponen por otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? La ley es bastante mala. No voy a decir que promueve lo contrario, pero es como bastante hipócrita. Te pone unos topes que se suponían que tenían que ver con la igualación, que todos los partidos tuvieran, pero eso sabemos que no es así. Por ejemplo, en la campaña del 2015, los gastos declarados por el Frente para la Victoria son la mitad que los declaró Cambiemos. Claro,
tenía una impronta de, ya ni quiero hablar de millones porque Claro. ya es como, nos parece nada, ¿viste? Que Seguro. es como lo mismo, pero en ese momento la publicidad oficial, que también sigue siendo importante en este gobierno, era alta, entonces de alguna manera también se hacía No, y campaña desde desde el ahí. Estado, claro, teniendo Es decir, el Estado es otra cosa. Tendríamos que aprovechar estas circunstancias, estas cuestiones en donde no solamente el partido del gobierno anterior, sino también el partido del gobierno actual está bajo sospecha, y reorganizar un sistema de financiamiento y de blanqueo y de ponernos de acuerdo que el relato nos trajo hasta acá. Seguro. La campaña permanente nos trajo hasta acá. Me parece que por ahí es una buena excusa para pensar si podemos hacer una campaña de otra ¿Cómo manera. reformulamos eso? Interesantísimo. Licenciado Andajasi, ¿qué creen, qué piensan los votantes que todavía creen en Cristina? Es todo un experimento social, ¿no? Escuchar hoy hablar a ciertos representantes, militantes, actores, ¿no? Escuchábamos el otro día a Cecilia Roth diciendo que todo esto es un circo. Frase interesante para analizar. ¿Cuáles son tradicionalmente las técnicas de lavado de cerebro para fabricar un fanático? Una persona completamente acrítica que, yo te diría, obedece ciegamente aquello que le manda su líder. Esto no es nuevo, por supuesto, ¿no? Esto desde tiempos inmemoriales se viene pensando, desde el Imperio Romano, pero todavía, digamos, tenemos la escuela de Carl Schmitt en Alemania. Quien estudió mucho esto también fue Freud, en psicología de las masas y análisis del yo. Yo te voy a contar hoy, Alfredo, cómo son estas técnicas de lavado de cerebro que hacen, por ejemplo, que le muestren a un tipo un video de Néstor Kirchner abrazado a una caja fuerte y no lo vea, no lo vea. Que le muestren los videos del hijo de Lázaro Báez contando billetes y fumando un habano y no lo vea, dice, veo gente contando plata. ¿Cómo hacen para semejante avalancha de pruebas ahora con testimonios de los propios funcionarios, ya no de los empresarios, de los funcionarios que admitieron haber recibido plata? Abal Medina, o la Sagasti, Germán Nivelo, el segundo de José López, Uberti, y ahora ¿no? Uberti. Bueno, un tipo del riñón del kirchnerismo. Y pareciera ser que estos fanáticos kirchneristas, esto se ve en las redes sociales, quieren convencer a estos funcionarios de que eso que están diciendo no es cierto. No es cierto lo que ellos vivieron. Es impresionante, es impresionante. Bueno, ¿cómo se hace? Vos sabés que hay un experimento social que hizo un psicólogo polaco que se exilió en Estados Unidos, Solomon Asch, que hizo un experimento muy simple. Dijo que iba a hacer él, por supuesto no se presentó como psicólogo frente a un grupo, sino que iba a hacer un experimento oftalmológico. Entonces, juntó grupos de 8 personas, cada grupo de 8 personas. Claro, 7 de esas 8 personas estaban ya, digamos, en connivencia y en realidad el octavo era el objeto del estudio. El objeto ¿no? del estudio, sí. Y les mostró esto, ¿no? Sí. Vos ves acá 3 rayitas diferentes y acá una X, otra raya. Entonces les preguntó a cada uno de los participantes, bueno, la X, ¿a cuál es igual? Y entonces, esto ya estaba combinado de antemano, les hizo decir que X era igual a C. ¿No? Eso les hizo decir a los 7 del Y el último, claro, de y el último tenía que contestar. Entonces todos decían, la X sí es igual a la C, a la X igual a la C, con una seguridad absoluta. Sí. Entonces el octavo decía, a la C. ¿Por qué? Porque hay un efecto contagio. Claro. Por una parte, que es muy interesante, pero hay varias cosas que se abren acá y que ponen en evidencia esto. Primero, que no quiere sentirse diferente. Claro. Uno necesita, digamos, la empatía de los demás y para conseguir esa empatía necesita que los demás lo sientan como parte del mismo grupo, del mismo código. Claro. Pero además hay otra cosa, y esto para mí es lo más interesante, que teman que no entiende la consigna. O sea, que no entiende la realidad. Entonces el tipo deja que la realidad se la expliquen los demás. Claro. ¿Entendés? Entonces, como yo, si dicen, digamos, que esta rayita es igual a esta,
¿Yo para qué le voy a contradecir? Además, si son 7, yo estoy solo, pero Exactamente. 7 pares de ojos ven más que uno. Esto es trabajar con lo que se llama el instinto gregario, del cual habló mucho Freud, ¿no? Claro. Porque tenemos ese instinto de estar en grupo, de estar juntos. Entonces, cualquier cosa que ponga en riesgo al grupo hace temer, digamos, a aquel que sea rechazado por el grupo. Esto se ve, ¿viste las ballenas que van en grupos? Hay una ballena líder y por ahí, por razones que no sabemos, se desorienta y encallan. Y encallan todo ese grupo encalla. Siguen a su líder. Claro, ¿por qué? Porque tal vez, digamos, las ballenas se dan cuenta de que están yendo a la muerte, pero prefieren morir en masa que quedar vivas de manera solitaria. Impresionante. Es muy impresionante. Sí. Esto es solamente un experimento, te puedo dar muchísimos ejemplos. Por supuesto. Pero hay cosas que dijo la propia Cristina Kirchner que te dan la pauta de por dónde viene este adoctrinamiento, este afán por, porque hacer que la masa obedezca a este líder. Vos fíjate que ella dijo hace un tiempo, antes de las tomas de los colegios, le dijo a los alumnos, ¿por qué? Porque esa franja etaria es ahí donde todos quieren pescar, porque ahí se forman desde muy jóvenes los que van a ser las próximas generaciones. Le dijo a los alumnos, ¿te acordás? Ustedes no tienen nada que aprender. Claro. Ustedes nos tienen que enseñar a nosotros. Quería pescar en esa... Y hace muy poquito tiempo la vimos en el Senado de la Nación, cuando cambió en el aire, porque esta es otra característica, digamos, de estos líderes de masa, que se acomodan a las circunstancias y a la historia de manera completamente... sin que haya, claro, alguna convicción. Entonces, la escuchamos en el Senado diciendo en relación al aborto, insisto, ella era una férrea opositora al aborto, no es que me haya convencido mi hija, me convencieron esas jóvenes que están afuera, abajo de la lluvia. Bueno, vos te das cuenta por dónde viene la cosa. Y bueno, después, por supuesto, el resto del trabajo lo hacen Baradel y compañía, con las huelgas, con las tomas de colegios y con los resultados que conocemos, ¿no? No olvidemos que uno de los hechos más graves de la democracia fue la violación de una alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires durante la toma de un colegio. El señor Andajasi, como siempre, juega fuerte. Ya venimos. En un instante estamos aquí en Palabra de Leuco. Tengo la sensación que Adriana nos contó que una campaña cuesta $100 millones en la Argentina, que Federico nos contó una anécdota tremenda de cómo las ballenas van ciegas a la muerte con tal de respetar el liderazgo, y en muchos casos eso se refleja en algunas sociedades como la nuestra. La denuncia que hace Eduardo Costa que no sale la extinción de dominio y que los argentinos no vamos a tener la posibilidad de recuperar lo que se robaron, lo que dijo el ministro Dietrich acá respecto de los sobreprecios brutales en las rutas que hacían durante el kirchnerismo. Tengo la impresión de que un pequeño aporte hemos hecho para reflexionar, para pensar, para saber lo que nos pasa. Y eso nos deja bastante más tranquilos. Así que a usted lo espero el próximo martes aquí en TN a las 10 de la noche.